Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy vamos a hablar sobre alergias. Para ello, el doctor Mele se entrevistó con un especialista en la materia, el doctor Raúl De Luca. Los escuchamos. El tema de hoy ya fue presentado por Fernando. Nos resultó un tema sumamente interesante porque nosotros en Argentina tenemos pocas estadísticas, pero las estadísticas de los americanos dicen que entre el 30 y 40% de la población tiene alguna forma de alergia y hasta el 50% de los chicos entre 5 y 10 años tienen también alguna forma de alergia. De manera que vamos a tratar este tema que nos pareció sumamente interesante para que usted lo conozca y como siempre vamos a tratar de hacerlo con una terminología simple para que lo entiendan. Para eso, como siempre, contamos con la presencia de un amigo, con el doctor Raúl De Luca. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Raúl es alergólogo, de manera que la primera pregunta es la de siempre, primera pregunta clásica del comienzo de nuestros programas. ¿Qué es la alergia, Raúl? Bueno, la alergia es una alteración generada por el aparato inmunológico, o sea, lo inmunológico es lo que nos protege del medio externo, pero por un mandato genético hay una respuesta modificada en donde se interpreta como nocivo para el organismo sustancias que en realidad no lo son. Y de esa forma el cuerpo reacciona a través de las inmunoglobulinas, sensibilizando al paciente por exposición a diferentes antígenos. O sea, el antígeno es la proteína que está en un alimento, o la fracción proteica, por ejemplo, de cualquier otro elemento que esté en el ambiente, o también, bueno, puede ser alergia a metales o a otros elementos. Pero básicamente es eso, es una respuesta exagerada ante cosas que se interpretan como nocivas para el organismo cuando en realidad no lo son. El que no es alérgico no reacciona a eso. Bien, la pregunta que sigue, que se me ocurre, es ¿por qué algunas personas son alérgicas y por qué otras no? Es decir, las reacciones alérgicas tienen distintas manifestaciones que ahora vamos a irlas charlando. Bueno, pero ¿por qué? Yo dije entre el 30 y 40% de la población tiene alergia, pero el otro 60% no la tiene. ¿Qué es lo que determina? Bueno, es muy simple, es porque la alergia es un fenómeno heredado genéticamente. Así como hay pacientes que genéticamente heredan la hipertensión, vos lo sabrás mejor que yo, sí. O cualquier otra patología, padres alérgicos o uno de los progenitores alérgicos, hay una estadística así genérica que dice que si con un padre alérgico de 4 hijos, 1 puede padecer la alergia, no todos. Pero si los 2 son alérgicos, eso se invierte a 3 y 1 no. Bien. Recién hablábamos fuera del aire, me decías, el paciente puede tener una primera manifestación de alergia. Ahora, es una primera manifestación, pero indudablemente que previamente ha tenido algún contacto con el alérgeno, así se dice. Sí, o alergeno. Alergeno, sí. Bueno. Que entre comillas, lo sensibilizó, ¿es correcto que digamos así? Es así. Nunca es la primera vez que se expone en donde aparece la reacción. El periodo de sensibilización es un periodo de latencia, o sea, no hay síntomas, no hay nada, pero sucesivas exposiciones, si genéticamente ese paciente está destinado a desarrollar esa patología, en un momento determinado reacciona y aparece su primer
manifestación de alergia. clínica. Pero además, esa primera manifestación, de ser recurrente en la exposición, puede ir aumentando en la intensidad si hay nuevas exposiciones a ese elemento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los tipos de alergia más frecuentes que vos ves? Bueno, lo más frecuente son todos aquellos que están relacionados con la inmunoglobulina E. Explícanos un poquito qué es la inmunoglobulina para quien nos mira. Hay dos clases, básicamente hay dos formas de inmunidad. Inmunidad humoral, o sea, aquella que tiene que ver con el suero de la sangre, con el líquido que no es glóbulo rojo, glóbulo blanco, etc. Bien. Ahí están las inmunoglobulinas. Hay varias inmunoglobulinas que tienen diferentes funciones. Está la inmunoglobulina M, que es la primera que aparece cuando hay una agresión bacteriana o viral. Después aparece la G, está la D, que no se sabe exactamente qué función cumple, y la E es aquella que aumenta o se manifiesta, se expresa cuando hay alergia o en el caso de las parasitosis. Ajá. O sea, cuando hay parásitos de cualquier tipo también aumenta la inmunoglobulina E. Conjuntamente con los eosinófilos, que son unos glóbulos blancos que están en la fórmula leucocitaria, que aumentan en las dos circunstancias, en la alergia y en las parasitosis. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Qué bueno tenerte. Luego de instalarse como un clásico de Citibel, Casa Ecléctica de Kojic abrió sus puertas en La Plata. Con una reminiscencia a los lofts neoyorquinos de los 50, invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Todo desarrollado con un plantel profesional de primer nivel. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. La Organización Mundial de la Salud clasificó a las alergias entre las 6 patologías más frecuentes del mundo.
Las manifestaciones más clínicas, frecuentes que uno ve en la práctica diaria son el asma bronquial, la rinitis alérgica y la urticaria. Por supuesto hay otras manifestaciones, por ejemplo hay alergias que tienen que ver con, por ejemplo, el cromo, que es un metal, o con el níquel, que es otro metal. El níquel está, por ejemplo, en el remache del yin, y el níquel y el cromo son dos metales que suelen verse con mucha frecuencia en la bijou que usan las mujeres, o sea, pulseras, aros, que son de fantasía. Bien. Pero básicamente esas son las alergias más comunes. Por supuesto también, similar a la alergia a los metales, está la alergia al látex, que esto se ve profesionalmente o en el ama de casa, o en las enfermeras, o en la gente que trabaja en diálisis o terapia intensiva. Un día, después de usar un tiempo determinado los guantes, aparece el guante dibujado en la mano y se pone todo rojo. Ajá. La mano, y bueno, esa es una, pero ya te digo, generalmente es una, nosotros decimos que es una alergia más de tipo profesional. Correcto. O sea, o por gente que trabaja en el medio hospitalario o por amas de casa, que también es una profesión, si uno lo mira. Y una dura profesión. Exactamente. Dentro también de las alergias comunes está en los niños el eczema atópico, que es una dermatitis inflamatoria, que en general, en el mayor porcentaje de esos chicos que padecen esta patología, el eczema tiende a remitir, o sea, a desaparecer con los años, y luego se transforma en asma bronquial. Bien. Pero también es bastante frecuente. Te quiero preguntar dos o tres cosas juntas. ¿Qué influencia tiene el clima, los cambios de temperatura, si hay viento, no hay viento, si hay humedad o no hay humedad? ¿Cómo juegan todos esos factores? Y enganchado con esto, la época de la polinización y el traslado. Explícanos un poquito. Bueno, todos los factores climáticos afectan a los alérgicos que tienen patologías respiratorias. Bien. O sea, tanto rinitis como asma bronquial. ¿Por qué? Porque no es que sean alérgicos al clima. No, claro. Pero son agentes físicos que, por ejemplo, el frío, el viento, el calor, la humedad o el clima seco, producen hiperreactividad en esos pacientes. ¿Qué es la hiperreactividad? Una respuesta exagerada ante un estímulo determinado. En este caso podría ser, por ejemplo, el frío. Los asmáticos reaccionan mal con el frío. Correcto. Hacen broncoespasmo por frío, si inhalan aire frío. Es más, es una prueba diagnóstica cuando uno tiene dudas, claro, la inhalación del aire frío. Las alergias relacionadas con las patologías respiratorias las podemos dividir en dos grupos, en dos grandes grupos. Aquellas que están relacionadas con los alergenos aerotransportados, que son los hongos, ácaros, y que generalmente tienen mayor incidencia en las estaciones de otoño e invierno. Si bien están presentes todo el año, en esa época son más manifiestas las patologías respiratorias. Y después, en primavera y verano, los pólenes. Con respecto a los pólenes, es muy importante definir que, primero, los árboles, todos los árboles que polinizan, no importa, generalmente lo hacen entre 20 y 30 días al año, nada más, a mediados de agosto a mediados de septiembre, en nuestra latitud. Bien. Y después, entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las gramíneas, es decir, el césped, las distintas variedades de césped. El más común que produce alergia es el lolium, que es el ryegrass,
que está en las canchas de golf o está en muchos jardines. Sí, y luego, entre los meses de enero, febrero y marzo, lo que se denominan matas, que son esas plantas altas que crecen en los baldíos que no les cortan el pasto, o sea, malezas. Sí, malezas, correcto. Generalmente el paciente que reacciona en los meses de enero, febrero y marzo a las malezas, primero lo hizo al césped y después hace lo que se llama una alergia cruzada, porque los pólenes son similares, la molécula del polen es muy similar y termina siendo alérgico también en los meses de enero, febrero y marzo. Este canal se llama Somos La Plata. Nosotros somos La Plata. Háblame de los tilos. Bueno, con respecto a los tilos, es importante que la gente sepa que la variedad de tilos que hay en la ciudad de La Plata, la mayoría o el 99% son híbridos, es decir, que no pueden polinizar, no pueden reproducirse. Por lo tanto, no hay polen circulante de tilo. Lo que sí hay es esa pelucita que larga el árbol, que unida a la hiperreactividad del alérgico lo hace, tiene síntomas, sí. Es decir, estornudos, dificultad para respirar, etc. Pero en realidad ahí no hay una acción polínica. Los pólenes de árboles más frecuentes en la región son los del plátano, el arce, que tampoco hay muchos, hay más en el hemisferio norte, y por supuesto hay pólenes de otros árboles, pero lo que también es importante saber que quien tiene una alergia a un árbol, a una variedad de árbol determinado, solamente lo va a tener durante 30 o 40 días, bien, no más. El resto del año no tiene síntomas, porque es muy corta la polinización de árboles. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, optimizando también la docencia y la investigación. Jerarquizados especialistas con experiencia y actualización, brindándole a sus pacientes una medicina de avanzada con la calidez del médico de familia. Instituto de Cardiología La Plata, calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Qué bueno tenerte. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. El valor de una trayectoria a su servicio. Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado el servicio de hemodinamia del Hospital Español a aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta, logrando la obtención de imágenes en tiempo real.
acortando los tiempos, logrando una menor exposición a radiación y garantizando la efectividad para los tratamientos realizados. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Este es el último bloque de A Tu Salud. Voy a volver un minuto para atrás, Sí. porque recién no te quise interrumpir. Cuando hablabas de los ácaros, en realidad todo el mundo sabe que esos ácaros por ahí están en la ropa de cama, en la... Corregime. No, está bien. Y entonces cualquiera de los cambios que cada uno de nosotros o las señoras hacen en su casa, que sacuden una frazada y empiezan todos los chicos a estornudar. Sí, el ácaro necesita estar donde estamos nosotros, porque se alimenta de la piel que se nos descama. Nosotros cambiamos la piel en su capa superficial, es un proceso microscópico, no nos damos cuenta, y reemplazamos las células muertas por células nuevas. Esas células muertas son el alimento del ácaro, y la digestión del ácaro que hace de esas células hace que nosotros nos volvamos alérgicos a sus deposiciones, es decir, a las heces del ácaro. Correcto. Y el ácaro entonces se encuentra en un gran número, generalmente en las habitaciones. ¿Por qué? Porque en las habitaciones nos ponemos y nos quitamos la ropa, nos damos vuelta en la cama, tenemos una serie de actividades que hacen que perdamos más células muertas que lo que es espontánea, su pérdida espontánea. Y entonces el alérgico, aquel que es alérgico al ácaro, durante el sueño, durante la noche, es como cuando ponemos a cargar el celular. Se carga respirando ácaros y se levanta, se despierta con síntomas, Claro. Según la patología respiratoria que tenga. Perfecto. También puede afectar la piel, porque Sí, hay, claro. por ejemplo, esto se ve más en los chicos que gatean o que andan por el piso, pueden tener reacciones a los ácaros a nivel dermatológico. ¿Las alfombras? Las alfombras concentran muchísimos ácaros. A los alérgicos en general hay que aconsejarles que no tengan alfombras en la casa, Bien. por lo menos en el dormitorio. Bien. Que Que no corten el pasto. de acuerdo a lo que decías Sí, recién. si son alérgicos a los pólenes Por también. ejemplo, claro. Y por supuesto, un alérgico a los ácaros no debe, sobre todo los chicos, los adolescentes, que a veces usan como moneda de cambio en la casa que, bueno, vos arreglá tu dormitorio, Claro. yo me encargo de otra cosa, le dice Claro. la madre. Esos chicos no deben hacer ninguna tarea vinculada a la limpieza del dormitorio. El ácaro necesita oscuridad, humedad y encierro. Entonces hay que ventilar las habitaciones, pasar la aspiradora diariamente, a la ropa de cama, a la ropa que está colgada en el placard y, si es posible, separar la ropa de estación, de verano por un lado y de invierno por otro. Bien. Raúl, te quiero preguntar por dos tipos de alergias. Una está relacionada con la alergia a los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos en los cuales encontrás mayor cantidad de alérgicos? Y la segunda pregunta es la alergia a las picaduras de insectos, que desde mi pobre conocimiento van desde una simple ronchita hasta poder desencadenar un cuadro serio. Te dejo que nos cuentes. Bueno, las alergias alimentarias obviamente existen. Los pacientes reaccionan a la parte proteica del alimento y pueden tener reacciones de diferente magnitud. Por ejemplo, puede ser una simple urticaria, es decir, ronchas elevadas con forma irregular que tienen la característica de aparecer, desaparecer o moverse en distintos, o sea, se apaga una y aparece otra en otro lado, dos próximas entre sí se unen y hace una más grande. Bueno, esa es la reacción más frecuente de alergia a un alimento, que también se puede manifestar a fármacos de la misma manera.
¿Cuáles son los, perdón que te interrumpa, y cuáles son los alimentos? Los alimentos que más frecuentemente producen alergia son, si bien cualquiera es potencialmente Correcto, alergénico, son básicamente 5 o 6 los más frecuentes, que son la leche de vaca, o sea, la parte proteica, la lactoalbúmina y la lactoglobulina, y la parte de la caseína, que eso se diagnostica a través del laboratorio, se pide en el laboratorio. Los cítricos, ahí cualquiera, naranja, pomelo, frutilla, kiwi, el que sea. La clara del huevo, no la yema, porque la yema es la parte grasa, y la grasa no tiene poder antigénico. Claro, la clara es la proteína. Claro. La clara es la proteína. El cacao, o sea, el chocolate. Y también se ve al trigo, que no tiene que ver con el tema del gluten. Con la enfermedad celíaca. Exactamente, sino Bien. con la parte proteica del trigo, del trigo candeal, el que se usa en la panadería. Las manifestaciones, además de cutáneas, Además de ¿son cutánea, digestivas? no, lo que pasa es que una alergia alimentaria, en la repetición de la ingesta de ese alimento, que alguna vez provocó una reacción leve, puede ir aumentando y ser cada vez más intensa, y puede ir desde la urticaria hasta un problema respiratorio con edema de glotis y con riesgo para la vida del individuo. En general, por ejemplo, uno de los problemas que se ve en la práctica diaria más frecuente es cuando un chico es alérgico a la leche, suspenderle la dieta láctea implica tener en cuenta, o sea, contactarse con el pediatra para que la parte que tiene que ver con el calcio de la leche, que es necesaria para su crecimiento, sea suministrada desde otro lugar, o farmacológicamente o con leches fortificadas que no tengan leche de vaca, por ejemplo. Pero en el caso de la leche de vaca es importante saber también que en el tiempo, cuando los pacientes llegan a la adolescencia o ser un adulto joven, en general es la única alergia alimenticia que termina haciendo tolerancia el paciente y puede consumirla. Y desaparece. También cabría preguntarse para qué necesitamos la leche después de los 30 años, ¿no? Claro, pero bueno, claro. eso es otra historia. ¿Los mariscos también? Los mariscos sí, son altamente lo mismo que el pescado. Correcto. Esos son los alimentos: trigo, cítricos, pescado, cacao y clara del huevo. Esta fue solo la primera parte del programa sobre alergias, porque la semana próxima continuaremos desarrollando esta temática. Los esperamos entonces. Esto fue A Tu Salud.